trascendente. Cómo derribar fortalezas, claves para derribar fortalezas. Veremos estas claves a través de la palabra de Dios, pero también vamos a ver cómo derribar fortalezas a través de ejemplos que encontramos en la historia y en la Sagrada Escritura. Hay una fortaleza en particular que a mí me ha llamado poderosamente la atención, y fue la gran fortaleza que todavía hoy es motivo de cineastas, productores del celuloide, han elaborado, han producido películas como Masada, y es realmente algo sorprendente lo que encontramos. Masada, una de las fortalezas, o de las, algunos dicen, de las fortificaciones naturales más sorprendentes del mundo. En una magnífica meseta está la fortaleza de Masada. Tiene 9 hectáreas y 300 metros, y está ubicada a 16 kilómetros al sur de Engadi. Se dice que la forma de la fortaleza de Masada, que ocupa la meseta, tiene la forma de un gran barco como de 610 metros de largo por 305 metros de ancho. En medio se estrecha, dice la meseta, se estrecha gradualmente hasta formar 2 angostos promontorios en los extremos septentrional y meridional. Esta meseta se afirma que está, a excepción de los acantilados rocosos, a una elevación de 305 metros. Por eso era una fortaleza, porque estaba elevada a 305 metros en el estéril desierto de la Biblia, o de la tierra bíblica de Judea, y 396 metros arriba de las aguas del Mar Muerto. Ya les he pintado un cuadro de la meseta y de la fortaleza de Masada. Se dice que es un lugar prácticamente inaccesible. Tiene mucha historia, pero yo solamente les quiero contar, para abreviar, una partecita pequeña. Y es que después que hubo la caída de Jerusalén, profetizada por el Señor Jesús en el Evangelio de San Mateo, en el año 70 de nuestra era, después de Cristo, hubo en esa caída de Jerusalén mucha muerte y mucha sangre corrió. Y hubo judíos sobrevivientes de la caída de Jerusalén. Recuerde quién fue el emperador, ¿alguien se acuerda? El emperador que tomó la ciudad de Jerusalén se llamó Tito Flavio, profetizado por el Señor Jesús que no quedaría piedra sobre piedra. Pues bien, después de esa caída, muchos judíos que sobrevivieron a las matanzas en Jerusalén pudieron eludir la captura de las tropas romanas, se abrieron camino a través del desierto de Judea y llegaron hasta esa fortaleza de Masada y se unieron a los patriotas que habían luchado para continuar la guerra por la libertad. Y en el año de 72, o sea, unos 2 años después, era el otoño, y comisionaron a un comandante del ejército romano llamado Fabio Silva, general romano, que estaba comandando la 10ª legión, y sus tropas fueron hasta Masada para retomar la fortaleza, matar o capturar a los judíos que se habían plantado encima de la gran fortaleza de Masada. Había un judío que era quien dirigía a las tropas de Israel y que estaban camuflados encima de la meseta. Este hombre se llamaba Eleazar, y Eleazar pronunció arriba en la meseta un discurso en el cual expuso a todos los judíos que había allí los horrores que les esperaban si llegaban a ser capturados. Si llegaban a ser capturados, iban a ser torturados terriblemente, así que les esperaba mucho martirio. Les dijo que había que resistir, que no se iban a rendir. El problema es que
las tropas romanas se establecieron alrededor de toda la meseta. Pasaron días, semanas, meses, y las provisiones allá arriba se fueron acabando progresivamente hasta que llegó el momento en el cual estaban a punto de morir de hambre. De tal manera que Eleazar dijo a todas las personas que estaban allí que no iban a entregar los tesoros, porque tenían en la misma meseta, en la fortaleza, una gran cantidad de oro, de riquezas y de tesoros que los romanos también habrían de tomar. Dijo, no vamos a entregar los tesoros, pero tampoco nos vamos a entregar nosotros. Y les propuso que los romanos no tendrían la satisfacción de capturarlos vivos y de tomarlos. Entonces hicieron una gran hoguera y pusieron allí todos los tesoros y las cosas que tenían y las quemaron. Después le dijo a sus hombres que debían nombrar una gran cantidad de personas, como casi inicialmente como unas 100, y luego esos 100 estarían metiendo la daga, el puñal, en uno y otro judío, hasta suicidarse todo el mundo. Y al final, entonces, hubo otro sorteo para que 10 quedaran vivos. Esos 10 que quedaran vivos nombraran a uno que fuera quien matara a los otros 9 y se suicidara él. Y así lo hicieron. Eso fue todo hecho en silencio para que los romanos no se dieran cuenta. Al día siguiente, nos dice la historia, era el 15 de abril del año 73 después de Cristo, cuando los romanos finalmente lograron subir a la fortaleza que habían sitiado durante mucho tiempo. Ellos habían preparado, edificado, construido una rampa altísima, de esas que ellos sabían hacer, y luego un ariete para llegar hasta allá a la cúspide, a la cumbre de la meseta. Cuando la 10ª legión de los romanos llegó allí hasta la meseta arriba, encontró un cuadro dantesco, espantoso. Había casi más de 1000 cadáveres, hombres, mujeres y niños, todos muertos, y un espantoso lago de sangre de las puñaladas que cada uno había recibido. Los romanos estaban conmovidos y estaban muy tristes. De lo que suponía que eran los tesoros de ellos, todo estaba quemado. Así que cuando el comandante Flavio Silva bajó de la meseta de Masada de la fortaleza y llegó a la ciudad de Roma y lo estaban felicitando por la gran conquista, él dijo, ¿cuál conquista? Estaba conmovido y muy triste. No hemos conquistado nada. Todo lo que encontramos en la meseta era centenares de cadáveres y todo estaba quemado. Dice la historia que únicamente sobrevivieron 2 mujeres que no tuvieron el valor de morir ni de suicidarse, dejar que las mataran los mismos israelitas, sino que se escondieron por allá en una gruta y solamente sobrevivieron 2 mujeres y 5 niños. Aparentemente eran sus hijos. Solo ellas sobrevivieron a la masacre. Bueno, esa es la historia de la toma de una fortaleza por parte del Imperio Romano. Pero en la Biblia y en la vida práctica nosotros podemos tener, escuche bien, en la práctica cómo tomar fortalezas. Hay cosas que se erigen en la vida que son verdaderas fortalezas, que parecen a veces inconquistables, que parecen inalcanzables a nuestra vida. Pero yo quiero mirar una en particular y algunas claves bíblicas que nos van a ayudar cómo tomar fortalezas y cómo derribar fortalezas. Algunos de ustedes están pensando, bueno, vamos a tener una clase hoy de logística militar. Pues sí, la vamos a tener, pero la clase que vamos a tener hoy de logística militar tiene que ver con logística militar, agréguele otro término, celestial. Cómo derribar y conquistar fortalezas. Ya hemos visto a Masada, se lo acabo de exponer.
cruel, sangriento, pero vamos a mirar en la Biblia otro caso que también fue una guerra real de armas, no solamente espiritual, fue una toma militar de igual manera física por parte de uno de los guerreros más destacados en el Antiguo Testamento en el área de la logística militar, que se llamó Josué. Pero miremos cuáles fueron las estrategias de esta toma de una ciudad en el Antiguo Testamento que se llamó Jericó y que todavía hoy existe, la ciudad de Jericó. Le invito para que abramos nuestra Biblia en el libro de Josué rápidamente, capítulo 6, versículo 1, en el Antiguo Testamento, el libro de Josué, capítulo 6, versículo 1. Dice la Biblia: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Oiga, esto está tremendo. Aquí empieza algo interesante. Ya de paso, al leer este versículo, nos habla de estar sitiados. Nos habla de una ciudad igual que en Masada, con las legiones del Imperio Romano sitiada. También la ciudad de Jericó estaba sitiada, estaba cerrada, bien cerrada. Nadie entraba ni salía. Y voy directo al grano de nuestro tema. Número 1, estrategias para derribar fortalezas. Conozca a su enemigo. Conozca a su enemigo. Jericó estaba bien cerrada. ¿Y sabe por qué? Porque ellos tenían miedo de enfrentarse a Israel. Dentro de Jericó estaban los enemigos. Por fuera de Jericó estaba Josué y el pueblo de Dios. El reto era tomar a Jericó, tomar la fortaleza. Recuerde usted también, si no sabe, que hay un arqueólogo famoso o una pareja, un hombre y una mujer. Él se llama John Gastran y ella se llama Kathleen Kenyon. Dos arqueólogos inicialmente profanos o materialistas o incrédulos que se dedicaron en nuestra época a tratar de desvirtuar la palabra de Dios. Estos arqueólogos dijeron: vamos a ir a las ruinas bíblicas y vamos a demostrar que la Biblia es un cuento que no dice la verdad acerca de las cosas que sucedieron. Pues bien, John Gerstland y Kathleen Kenyon fueron a la ciudad de Jericó, a la antigua ciudad. Bueno, no la habían encontrado. Realmente lo que sucedió es que hubo exploraciones por meses y años hasta que por fin los dos arqueólogos encontraron cerca de la ciudad moderna, bajo varios metros de la tierra, porque pasan los años, digamos los siglos o los milenios, y por naturaleza va quedando sepultado todo lo que había antes. Pero ellos encontraron las ruinas de las murallas de la antigua ciudad de Jericó y se llevaron una sorpresa para ellos no agradable, porque querían desvirtuar la Biblia, y la sorpresa que se llevaron ellos fue desagradable, porque descubrieron, y tuvieron que admitirlo así, que las murallas de Jericó no cayeron hacia adentro, como cuando un ejército conquista una ciudad de esas de la antigüedad amuralladas, y por lo general las bombardeaban con los arietes y catapultas. Recuerda que alguna vez dijimos que hubo capacidad para lanzar hasta medio kilómetro, 500 metros, rocas de varias toneladas, en aquellas catapultas que tenían una gran cantidad de mecanismos de poleas y de ruedas dentadas, que cuando ponían la roca y reventaban la cuerda, estas lanzaban rocas hasta 500 metros con capacidad de destruir murallas. O sea, eran verdaderos cañones, casi igual de la capacidad de un cañón de nuestro tiempo. Usted puede imaginar una roca de varias toneladas, a qué velocidad iba, recorriendo medio kilómetro y rompiendo una muralla.
Era una tecnología realmente sorprendente. De razón, la Biblia nos dice que en Jerusalén, en tiempo del rey Usías, nos dice la Biblia en Números, había máquinas inventadas por ingenieros. Primera vez que en la Biblia aparece la palabra ingenieros. Entonces seguramente había ingenieros de todo tipo, ingenieros de mecánica, de física, pero era cierto, podían a 500 metros romper una muralla. Entonces, John Gerstland y Kathleen Kenyon descubrieron que las murallas no cayeron hacia adentro como cuando el enemigo llegaba y derribaba las murallas. Descubrieron que las murallas cayeron hacia afuera. Lo más lógico que se puede concluir no es que quienes estaban dentro, amparándose y protegiendo la ciudad, ellos mismos se hayan hecho daño, digamos, derribemos las murallas para que venga el enemigo y nos mate. Así que la primera conclusión es que lo que sucedió en Jericó fue una estrategia celestial. Pero es algo sorprendente lo que nos muestra la Biblia. Número 1, conozca a su enemigo. Jericó estaba bien cerrada. ¿Cómo es su enemigo? Número 1, nuestro enemigo, si nosotros somos cristianos, el ejército de Dios, y no lo lleven todo a la física, ahora tenemos una guerra espiritual. Nuestro enemigo número 1 es un enemigo temeroso. La Biblia nos muestra que, por ejemplo, Satanás es temeroso, él es miedoso. En Marcos el capítulo 5, ¿por qué no vamos un momentito allí para empezar a abrir esto rápidamente? En Marcos el capítulo 5 y el versículo 4 o los versículos 4 al 6 hay un caso muy interesante. La Biblia dice que había un endemoniado, escuche bien, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechos pedazos por él, y desmenuzaba los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él. Miren lo interesante. Este endemoniado, y la Biblia nos dice en otros pasajes también, que nadie cuando iba podía pasar por aquel camino. Le tenían pánico, le tenían pavor, infundía miedo. Era de un rostro indudablemente siniestro. Cuando una persona está poseída por Satanás, hasta las facciones físicas cambian, su mirada también cambia. Se vuelven seres espantosos y se vuelven siniestros. Nadie podía pasar. Pero ¿quién hizo la diferencia? O como cuando hablamos de Nick Vujicic, ¿qué marcó o quién? Mejor, ¿quién marcó la diferencia? La diferencia la marcó Jesús de Nazaret. La Biblia nos dice que cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió. ¡Qué tremendo! Yo pienso que la gente estaba muy asustada. Cuando vieron al endemoniado correr hacia Jesús, dijeron, lo va a matar, lo va a matar, lo va a matar. Los que estaban acostumbrados a ver ese pavoroso endemoniado, creyeron que iba a matar a Jesús. Pero ¿cuál sería la sorpresa de las multitudes que no querían pasar por ese camino cuando vieron lo que dice la Biblia en Marcos 5:6? Corrió, dice, y se arrodilló ante él y comenzó a clamar. Entonces, número 1, tenga fe. Tenga fe usted. Número 1, su enemigo está vencido. Delante de Jesús su enemigo está vencido. Ahora usted puede estar diciendo esta mañana, pero bueno, yo no me enfrento ni nunca, no tengo la remota posibilidad matemática de enfrentarme con un endemoniado. Sí, pero usted también puede tener otros enemigos. Su jefe se puede convertir en su enemigo. Tal vez él le quiera hacer daño, acusarlo falsamente, defraudar.
un compañero en la universidad, en el colegio. Estamos viendo de manera increíble cómo hace poco, por ejemplo, indujeron jovencitos y niños. Apareció apenas en las noticias de esta semana, pero es repetitivo, a través del famoso bullying o matoneo en las redes sociales, a una niña a la que indujeron a suicidarse. Suicídate, no tienes otra salida, tienes enemigos. Y la niña se suicidó. Hay investigaciones terribles acerca de eso. Bueno, hay muchos tipos de enemigos, pero lo cierto es que si usted es un hijo de Dios, si usted es cristiano y usted está bajo la protección del Señor, su enemigo se convierte en un enemigo miedoso. Número 2, dentro de este primer punto, conozca a su enemigo. La segunda área es, su enemigo está vencido y él lo sabe. El padre de todas las enemistades y de todas las amenazas a nivel mundial, hay un ser siniestro que está detrás de todo esto y ese se llama Satanás, pero él sabe que está vencido. Voy a leerle Apocalipsis capítulo 12 y versículo 12, dice: por lo cual alegraos cielos, dice Apocalipsis 12:12, y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Nuestra líder Ginette esta mañana estaba hablando de los tiempos kairos, la calidad de tiempo, que también se refiere a los tiempos que no son el cronos que va así rodando, sino que es superior al cronos. Los kairos tienen que ver también con el momento de Dios. Dios tiene tiempos en la historia especiales. Y la Biblia dice que Satanás sabe que le queda poco tiempo y entonces enfila todas sus baterías en contra de los hijos de Dios. Pero ¿qué más nos dice la Sagrada Escritura? Eso nos dice en Apocalipsis 12. Pero ¿qué dice Apocalipsis 20:10? Miremos allí en la Biblia, porque es realmente maravilloso saberlo. Apocalipsis 20:10, la Biblia nos dice lo siguiente: y el diablo que los engañaba, mire esto, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. O como dicen en inglés, forever and ever. Por los siglos de los siglos, por siempre. El diablo sabe que está vencido. Un día en el mundo cesarán los asesinatos, los crímenes, los robos, las amenazas, todo eso. La pregunta mía para usted hoy es: ¿a qué le tiene miedo? ¿Es usted temeroso o está esperando o tiene fe en las promesas de la palabra de Dios, que más bien su enemigo es quien tiene que estar asustado? La Biblia nos habla, el Señor Jesús le dio una palabra que infundía aliento a sus discípulos y que está en el Evangelio está en Primera de Juan 2:13. Es una palabra maravillosa que Dios revela, es como la boca de Jesús de Nazaret hablando a través del viejito Juan. En primer libro de Juan 2:13, la Biblia nos dice lo siguiente: os he escrito a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Me fascina el tiempo gramatical del verbo en el cual está escrito. Es un participio pasado. Habéis vencido. Jóvenes, habéis vencido, dice la Biblia, al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Así que esta es una palabra de fortaleza y esperanza. Conozca a su enemigo. ¿Cómo derribar fortalezas? Conozca a su enemigo. Hay un mensaje colgado aquí en nuestra página www.plenitudonline.com. Ojalá este mismo día o esta semana entre y léalo, sobre conocer al enemigo.
El título de esa predicación, ya no vamos a hablar en este mensaje más de eso, es Conociendo y venciendo al enemigo. Muy acorde con el primer punto de la predicación que estamos dando en el día de hoy. No es una repetición, lo que hay allí es muy diferente. Conozca y venza a su enemigo. Ahí hablamos de un estratega también de la Segunda Guerra Mundial que le llamaron el lobo del desierto, Rommel. Hay historias bonitas que contamos de la historia pues universal, pero también con la palabra de Dios, conociendo a su enemigo. Bien, ¿cómo derribar fortalezas? Número 2, esto es muy importante. Usted sea sensible a la voz de Dios y conozca su palabra. Sea sensible a la voz de Dios y conozca su palabra. Esta mañana cuando estábamos cantando preciosas canciones, muy lindas, una fuente en mí que está brotando. Cuando nosotros somos tocados por el Espíritu de Dios, el Señor viene y hace cosas espectaculares en nuestra vida. Juan, y en el Evangelio, no solamente en Juan, pero en todos los Evangelios, encontramos una cantidad de bendiciones y de cosas espectaculares. Josué, volvamos al caso que nos concierne hoy, la conquista de Jericó. Ya vimos Josué 6:1, vamos al versículo 2, dice: Mas Dios dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Observe otra vez que tanto allá en Primera de Juan como aquí en Josué, el verbo está en participio pasado, he entregado. ¿Dónde estaba Josué en ese momento? Josué estaba no dentro de la ciudad de Jericó, él estaba rodeando la ciudad de Jericó. Pero Dios le habla, y a mí me fascina que siempre que Dios habla de cosas proféticas que se van a cumplir, de promesas que Dios nos da, Dios siempre habla en participio pasado. Dice: yo he hecho, yo he entregado, yo. Y lo que dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento también: para Dios lo que ha de ser ya fue. Lo que para nosotros es futuro, para Dios ya es historia. ¡Qué maravilloso! ¿Sabe cuál es la clave? Aprender a estar en el tiempo de Dios. Repito, aprender a estar en el tiempo de Dios. En el Cronos, que nos hablaba Ginedoy, hay cosas que son futuro. Pero en el Kairos de Dios, las cosas que para nosotros son futuro, para Dios ya son historia. Y qué maravilloso. Yo imagino cómo se sintió Josué de reanimado cuando Dios le dice: Josué, yo te veo aquí con tus tropas alrededor de toda la ciudad de Jericó. Pero sabes, Josué, yo te he entregado a ese ejército y a ese rey. El corazón de Josué vibró de alegría y dijo: ¿cómo, Señor? Me los has entregado a la batalla. Dios le dijo lo que ya para él era historia. Una de las claves de nuestra vida para poder derribar fortalezas, eso significa aprender a ser sensibles a la voz de Dios. Y como dicen las abuelitas, y yo se lo digo a usted hoy: por amor de Dios, no sea duro, no sea dura, sea sensible. Cuando venga a adorar a Dios, traiga un corazón dispuesto, adórele, derrame su alma delante del Señor. Si le da pena mientras la alabanza, aunque si quiere hacerlo mejor, pero si le da pena arrodillarse o postrarse mientras está alabando a Dios en la reunión, postre su alma, arrodíllese en el Espíritu, derrame su alma delante de Dios. No tenga vergüenza. Si lágrimas se vienen de llorar, llore y adórele y dígale: Señor, gracias, hay una fuente en mí que está fluyendo, que está brotando, es un río de alabanza dirigido hacia ti. Oh, qué precioso. De paso, yo le animo a usted: gócese la alabanza. Uno de los momentos más gloriosos y celestiales, heavenly, de Dios, es cuando adoramos al Señor. Yo no entiendo
¿Cómo hay personas que, por ejemplo, si una reunión empieza a las 10, llegan a las 10:30 o casi a las 11, se están perdiendo uno de los platos exquisitos mientras adoramos al Señor? Hay una fuente en mí que está fluyendo, que está brotando. Se pierde en la delicia, en el momento en el cual se derrama el alma delante del Señor. Sea sensible y usted verá cómo la gloria de Dios se derrama en su vida. Alguien está preguntando por ahí, me parece oírle decir, ¿y cómo hacemos para no ser duros? Pastor, predicador, ¿cómo hago para ser sensible, para ser tierno y quebrantado? Pues déjeme decirle, la Biblia lo dice, que por la ignorancia la gente tiene dureza de corazón, pero también la Biblia dice otra cosa. Por la maldad, el pecado, dice que en ellos hay la dureza de su corazón. Una de las cosas que más produce indiferencia y dureza para no ser sensibles a la voz de Dios, a la ternura de Dios y al mover del Espíritu Santo, es cuando hay sombras de maldad en nuestra vida, cuando hay iniquidad. Nos volvemos duros. A veces nos volvemos hasta crueles, nos volvemos despiadados con los demás, nos volvemos como los emperadores romanos, déspotas. Usted recuerde que siempre le he dado la definición de un déspota: el que trata peor y hace sufrir a los que más le aman. Esa es una persona déspota, mujer u hombre, cualesquiera que sea. El pecado endurece y no nos deja ser sensibles a la voz de Dios. Por eso hay mucha apostasía. Apostasía, el tema que me han pedido los pastores de los Llanos Orientales para estar próximamente ministrando en la ciudad de Villavicencio. Una persona se puede volver apóstata porque si hay maldad en su vida, entonces sucede lo que mencionaba alguna vez, que dicen los chicos de los colegios y las universidades cuando algo les importa un pepino: me resbala, ¿cierto? Cuando uno entra en un estado oscuro de iniquidad, la Biblia me resbala, ¿qué me importa? El mover del Espíritu Santo me resbala. Mi amado, una de las claves para conquistar fortalezas es tener sensibilidad delante del Señor. Acuérdese lo que la Biblia nos dice en Romanos, en Corintios. Habla de gente perversa, impía. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Los cuales después que perdieron toda sensibilidad. Romanos capítulo 1 nos habla de gente malvada, acostumbrada a su iniquidad. Y la Biblia dice: los cuales después que perdieron toda sensibilidad, ya no les importa nada, no les toca nada, las lágrimas de los demás no valen, hacen sufrir hijos a sus padres. Oh, yo recibo tantas llamadas telefónicas durante la semana y días como hoy, domingo, cuando está el programa radial, y oigo y escucho padres y madres que lloran. Uno de esos casos, 2 niñas, ya tienen 24 años, las recibieron una tía de su mamá, o sea, la hermana de ella, en adopción. Una mujer desjuiciada, las criaron con su esposo. Su esposo murió hace 12 años en un accidente automovilístico. Y esas niñas ahora tienen 24, 25 años. Los desprecian, los insultan, a ella mejor dicho, porque pues el esposo ya murió, pero en general a la familia. Y le insulta, le desprecia. Es cosa terrible, con tanta ternura y tanto amor. ¿Por qué? Porque andan en la pachanga o la fiesturranga, como dicen, posiblemente metidos en drogas, ya lo están en alcoholismo, en lo que sea, pero especialmente una de ellas. Y uno dice: ¿por qué tanta crueldad con la gente que les dio amor, que les protegió, que les dio estudio, que les dio una carrera, una profesión? Dice uno, ¿por qué tanto? Y la Biblia dice: perdieron toda sensibilidad.
se entregaron a la maldad y ya no les importa a quién hagan sufrir. Claro, el problema grave es cuando Dios les pase la factura de cuenta y les toque sufrir a él o a ellas o a ellos o a ella. Entonces ahí sí va a empezar la sensibilidad. ¿Cómo me duele? Decía el predicador, mi amigo querido Jorge Rasky, cuidado, cuando Dios te pase la cuenta, decía con su estilo puertorriqueño, chico, cuando Dios te pase la cuenta, te la pasa con intereses. Y así es. Entonces, segunda clave, seamos sensibles a la voz de Dios. Que podamos decir, sí, Señor, hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo. No pierda jamás la sensibilidad de la presencia del Señor. Es un río dirigido hacia ti, Señor. Número 3, para poder derribar fortalezas, necesitamos el aspecto de la comunión. Únase al pueblo de Dios y cierre filas en comunión, en un mismo sentir. Ya vimos Josué 6, 1 y 2. Vamos al versículo 3. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Únase al pueblo de Dios, cierre filas, tenga comunión. Otro mensaje a propósito de este puntito de la predicación. Es todo un mensaje. Aquí está en nuestra página. Titula Poder milagroso en la comunión y la unidad. ¿Ya se le olvidó ese mensaje? Mi hermano, yo le recomiendo de vez en cuando, abra la página entre semana. Es la página de su iglesia. Vaya, deleítese en uno que otro de esos mensajes. Ahí está, todo completo. Poder milagroso en la comunión y la unidad. Si usted es una persona que cierra filas, Dios lo va a respaldar. Haga o tenga un mismo sentir. En otras palabras, no sea como de las tiras cómicas. Yo me acuerdo cuando estaba niño, había unas tiendas especiales donde vendían y alquilaban revisticas de colores. Y yo tenía mis personajes favoritos y allí iba yo y yo tenía mi arsenal de cuentos, se llamaban cuenticos de colores, esa costumbre terminó y yo tenía mis favoritos, uno de ellos era Tarzán y el otro era el llanero solitario. Y a través del tiempo aprendí que no hay que ser un llanero solitario en la vida cristiana. Si usted es un llanero solitario, va a quebrar, va a fracasar. No sea espiritualmente un llanero solitario. Únase en comunión y unidad al pueblo de Dios. Como decimos en nuestro manual de discipulado, si usted es una persona que está en comunión, el día que usted esté cayendo en desgracia, el día que tenga un problema o una necesidad, usted no va a estar solo. Encontrará hermanos que le rodean con amor y le van a ayudar y le van a cubrir y le van a levantar su ánimo, y si es posible también quizá le van a ayudar económicamente en el momento de la prueba. No sea un llanero solitario. Jesús de Nazaret declaró y dijo que donde 2 o 3 se ponen de acuerdo, allí el Señor rompe ataduras y crea milagros. Número 4, ya estamos casi terminando. Mantenga, muy importante, aunque ya lo mencionamos, mantenga un espíritu de alabanza y de adoración. No hay duda, reiteramos, es tan importante. Cuando usted alaba y adora al Señor, los cielos se rompen, los demonios huyen. Recuerde que cuando Saúl estaba endemoniado, entonces la Biblia dice que David tocaba el arpa y ministraba, y el espíritu malo huía de Saúl. ¿Y qué nos dice la Biblia? ¿Qué sentía Saúl? El rey malo, que se volvió malo. La Biblia dice que Saúl tenía descanso y reposo. Pobrecito, había un demonio que le atormentaba día y noche.
le producía insomnio. Sí, los espíritus malignos oprimen, los espíritus malignos también deprimen, los espíritus malignos no dejan tener paz a la gente. Usted ha caminado por la calle, ha ido a un centro comercial, ha estado almorzando con mucha gente en las mesas. A veces cuando yo estoy así y estoy almorzando o estoy viendo, yo miro el rostro de una persona y miro el de otra. Y a veces veo la angustia que hay en algunos, veo dolor, tristeza. En otros rostros veo desesperación. Son personas que están siendo atormentadas por espíritus malignos. Pues sepa usted que cuando se alaba y adora a Dios, suceden cosas, dice una canción. La Biblia dice, y también canciones dicen, que no sabes que cuando le alabas, le adoras, cuando glorificas al Señor. Cantaba un amigo muy querido con el cual estuvimos allá en El Salvador en una campaña, Dani Berríos, que las cadenas que te atan son rotas cuando le alabas. Es cierto. Mire, Josué, la Biblia nos habla, ya vimos los 3 primeros versículos, 4 y 5. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así sea que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás, dice una canción. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Eso es inspirado en la toma de Jericó. Dios no te trajo hasta donde estás en tu vida para regresar y volver a las cadenas de Egipto y a la soledad y a la depresión. Dios te trajo hasta aquí para poseer lo que Dios te ha prometido. Dele ese aplauso al Señor. Déselo fuerte, mi hermano. Se lo merece. Aleluya. Amén. Hermano, no regrese, progrese. La vida en el Señor no es la de la metafísica y el esoterismo de regresión. No. La ecuación matemática de Dios es progresión a la n potencia. Amén. No es una regresión a la infelicidad del pasado y a la mentira, porque hay supuestas disquevidas que vivió por allá, eso es mentira, pero ni siquiera es la regresión en esta vida. La ecuación de Dios para sus hijos es progresión. ¿Qué está haciendo Dios aquí con Josué y el pueblo? Le está poniendo una ecuación matemática a la n potencia de progresión, de éxito, de futuro. No se conforme con menos. No declare cosas de ruina, mi hermano. No declare cosas de miseria. No diga, estoy triste, amanecí deprimido. No, diga, en Cristo lo puedo todo que me fortalece. No declare ruina y miseria. Este negocio se va a ir abajo. Yo no voy a conseguir un mejor empleo. Estoy conforme con lo que hay. Bueno, dele gracias a Dios. La Biblia dice que sí, debemos estar conformes con comida y bueno, aunque sea el techo. Pero sea progresista. Dios es progresista. Si Dios no fuera progresista, no habría permitido que en menos de 100 años de los miles que tiene la historia de la humanidad, en menos de 100 años, oiga bien, se han hecho los inventos y los mayores descubrimientos que en toda la historia atrás de la humanidad. ¿Qué ha sucedido? Lo que dice Albert Einstein, que detrás de cada puerta de la ciencia, de un descubrimiento nuevo que el hombre abre, detrás de esa puerta encuentra que ahí estaba Dios. Lo dice un científico y es verdad. Dios es un Dios de progresión. No se conforme, no declare ruina tampoco económica para su vida. Diga, en el nombre de Jesús somos más que victoriosos, somos vencedores. Dios nos lleva a la bendición y a la conquista en el nombre de Jesús. Amén. Así que vea, eso es, Dios es un Dios de progresión. Mantenga ese espíritu de alabanza, de adoración, y usted verá la gloria de Dios derramarse en su vida. Llegue temprano a las reuniones. Y por último, número 5, confiese, declare
victoria en el nombre de Jesús de Nazaret. Mi hermano, no infunda a otros desánimo. No meta cizaña, porque es que la cizaña no es solamente de la iglesia, es cizaña en la casa. Usted puede estar destruyendo a sus hijos casi sin darse cuenta. Usted puede estar destruyendo a su esposo, desanimándolo. Tú no sirves para nada, mi hijo, es que esas vainas no son para ti. Usted puede estar desanimando a su esposo, a su esposa, y puede estarle bajando. No, infúndale, confiésele palabra de poder. Cuando sea necesario, guarde silencio. Pero cuando sea necesario, espere a Dios y declare poder en el nombre de Jesús. Josué, capítulo 6, versículo 10. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis. Ojo, hay un momento de estar quietos. Ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga: gritad, entonces gritaréis. Ah, qué bueno. Guarda silencio, dice la Biblia a veces, ante Jehová. Estad quietos y conoced, dice la palabra, que yo soy Dios y no hay otro. Hay momentos de la quietud, momentos de la meditación, momentos de oír la voz de Dios. Lo necesitamos, los silencios de Dios. Los silencios de Dios. Hay momentos silentes. Elías en el monte. Hay momentos de silencio y estamos oyendo la voz de Dios. Y Dios nos llena y nos nutre y nos satisface. Y una vez que tenemos el tanque lleno, Dios dice: gritad. Entonces habrá que gritar y habrá que proclamar en el nombre de Jesús de Nazaret. Éxodo 14, 13. Le invito para que lo leamos rápido en esta conclusión de hoy. Éxodo 14, versículos 13 y 14. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación de Dios que hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. ¡Qué bárbaro! Dios los desaparecerá. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Gloria al Señor. ¡Qué tremendo! Y tenemos ahí en Segunda de Crónicas 20:15, segundo libro de Crónicas 20:15. ¿Qué nos dice la Biblia? Anote estas joyas, son preciosas. Y dijo: oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová dice así: no temáis, ni os amedrantéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Tu guerra no es la tuya, es la guerra de Dios. Ampárate en el Señor. Y ya leímos Josué, el capítulo 6, y vamos a reiterar el versículo 20. Ahí termina. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron bocinas. Ahí estaba el ministerio de alabanza. Y aconteció que cuando todo el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí para poseer y para tomar nuestra promesa. Yo le invito a usted, tome su promesa. ¿Cuál es su promesa? Tómela en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos a orar. Incline su rostro, dele gracias a Dios, adore al Señor y dígale: Señor, derramo mi alma delante de ti. Acuérdese, tenemos que ser sensibles a la voz de Dios. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. ¿Cómo es esa fuente? Es un río de alabanza y de adoración. Oh, sí, mi hermano, es un río de alabanza. Adore a Dios en este momento y dele gracias.
Si hay alguien que necesita ser ministrado o ha venido enfermo, yo le invito a venir aquí al frente en este día, en este momento. Declare en el nombre de Jesús y diga: hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo. Es un río de alabanza y de adoración. Dale gracias a Dios y dígale: Señor, ayúdeme, Jesús, ayúdeme, Señor. Si usted considera que ha perdido sensibilidad en su vida, dígale hoy: Dios, dame un corazón, ayúdame a ser más sensible al toque y a la voz de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias a Dios. Hay una fuente en mí. Hermano, hágalo con fe, adore a Dios en este momento. Gloria a Dios. Adore al Señor en este momento. Dígale: Señor, derramo mi alma delante de ti. Dígale: rompo mis cadenas, Jesús, rompo mis ataduras. Levante sus brazos y dígale: Señor, me declaro libre. Dígale: Dios, me declaro libre. Me declaro en poder, me declaro en victoria, en el nombre de Jesús. Deje que el Espíritu de Dios toque su vida. Hay una fuente en mí que está brotando. Aleluya. Sí. Que está fluyendo. Amén. Dentro de mí. Aleluya. Dentro de mí. Oh, es un río de alabanza. Amén. Hay una fuente en mí que está brotando. Está fluyendo dentro de mí. Y es un río de alabanza y de adoración.
este día, dale gracias. Derrama tu alma. Dile a Dios hoy: Señor, he venido a derramar mi alma delante de ti. Recibe mi adoración. Recibe, Señor, la dulzura de mi alma. Recibe, Señor, mi cántico. Recibe, Señor, ofrenda. Recibe mi ofrenda, Señor. Recibe mi adoración. Dame, oh Dios, un corazón como el tuyo. Dame, Señor, la sensibilidad de tu espíritu. Dame un corazón tierno, Señor. Quiero aprender a oír tu voz. Quiero oír tus palabras dulces. Quiero deleitarme en ti, Señor. Recibe la adoración. Recibe, Señor, la adoración. Dale la gloria a Dios. Y mientras lo haces, deja que Jesús sane tu corazón. Deja que Dios sane las heridas que hay en tu alma. Derrama tu vida delante del Señor y dile: Dios, perdóname, ayúdame a ser sensible. Si es necesario, dile a Dios: yo he perdido la sensibilidad, perdido para oírte, para sentirte. Dile: Señor, quiero volver, Señor, a sentir tu presencia como al principio, Señor. Quiero un idilio contigo, Señor. Quiero un romance de tu presencia. Gracias. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por tu presencia. Gracias, Dios, por lo que estás haciendo, Señor. Te adoramos de todo corazón, Señor. Oh, gracias, Jesús. Gracias. Sube a la nube de Dios y adórale de corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, mi hermano. Ve sano en el poder y el nombre de Cristo en este día. En el nombre de Cristo. Gracias. Bendiga el nombre del Señor. Dele un abrazo a la persona que está a su lado y dígale: tengamos un corazón sensible. Tengamos un corazón sensible delante del Señor. Amén. Ve sano y Dios te bendiga en el nombre de Cristo. Amén. Gracias a Dios. Gracias al Señor. Amén. Vuelva a ver este mensaje.